Y buenos amigos, ahora otro día más estudiando ecuaciones diferenciales. Para este momento vamos a analizar qué es una ecuación diferencial, cómo podemos saber que estamos trabajando con una ecuación diferencial. De momento vamos a observar que un ejemplo como el siguiente es un ejemplo referente a una ecuación diferencial. Primero que nada podemos ver que existe una igualdad en donde se ve involucrada una derivada y también una serie de variables. Debemos de entender que en este caso esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial que se llama ecuación logística y trata del crecimiento de una población. Este punto es importante porque esta ecuación diferencial resuelve problemas con respecto al crecimiento de una población, pero al tener constante A y constante B, deja abierto a que mediante un procedimiento matemático a la hora de resolver esta ecuación diferencial podríamos inclusive estipular valores específicos para poblaciones específicas, lo cual me dice que con esta ecuación diferencial puedo analizar casi cualquier población y es necesario trabajarlo con esta ecuación diferencial porque al estar abierto para cualquier valor A y cualquier valor B, entonces podríamos estar hablando que los resultados finales de esta ecuación diferencial van a variar de una población a otra. Es decir, las ecuaciones diferenciales me dan funciones que me pueden servir para analizar una población, pero esta función no necesariamente tiene que servir para otra población. Y entonces con esta ecuación diferencial puedo trabajar en otra población y obtener una función específica para esa población, lo cual es genial. También tenemos una ecuación diferencial como esta, por ejemplo, de nuevo veamos que tenemos una igualdad. Tenemos aquí la segunda derivada, esto es simbología que se aprende en cálculo 1, y por aquí tenemos que esa suma entre la segunda derivada y 4x es igual a 0. Si existe derivada y existe x, entonces estamos hablando de una ecuación diferencial. En esta ocasión estamos hablando de una ecuación diferencial que representa el movimiento armónico simple. También tenemos este otro ejemplo en donde inclusive se pone un poco más interesante. Vemos que se involucra una razón trigonométrica, la primer derivada de x con respecto al tiempo, la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Y al tener una igualdad en medio de toda la expresión, pues entonces estamos diciendo que estamos frente a una ecuación diferencial. En este caso es la del movimiento armónico amortiguado. Vean que estamos hablando de varias ecuaciones diferenciales para ramas totalmente diferentes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, hay algo bastante más importante que se debe tener en cuenta en una ecuación diferencial y está relacionado al orden de una ecuación diferencial. Así vamos a tener ecuaciones diferenciales de orden 1, de orden 2, de orden 3, etcétera, etcétera. Y la pregunta es ¿por qué es importante saber esto? Bueno, es que resulta que una ecuación diferencial no es una operación que se resuelve con términos totalmente universales, sino que hay procedimientos específicos para ecuaciones diferenciales específicas y una de las formas de reconocer estas ecuaciones diferenciales específicas es el orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, esta ecuación diferencial vamos a decir que es de orden 1. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de la misma solo existe la primer derivada. Esta otra ecuación diferencial la vamos a clasificar como una ecuación diferencial de orden 2. ¿Por qué? Porque tenemos la segunda derivada como la mayor de todas las derivadas. En esta última también tenemos una ecuación diferencial de orden 2. Noten que tenemos la primera derivada, pero también tenemos la segunda derivada. Y esto es una situación particular, porque si yo digo que el orden de una ecuación diferencial depende de la derivada, pues tengo que tomar en cuenta la derivada de orden mayor. Primer derivada no es la de orden mayor, la segunda derivada sí es la de orden mayor. Entonces toda la ecuación diferencial se clasifica como una ecuación diferencial de segundo orden. Esto es importantísimo porque de aquí se deriva todo lo necesario para poderla resolver. No podemos resolver una ecuación diferencial de primer orden igual que una ecuación diferencial de segundo orden.
Ahora vamos a observar que tenemos otra ecuación diferencial escrita con una nomenclatura un poco diferente. ¿Por qué? Porque tenemos aquí y', lo cual quiere decir primer derivada. ¿Qué sucede si aparece una y con dos comitas en el exponente? Bueno, esto quiere decir que es segunda derivada, entonces sería de segundo orden. En este caso es de primer orden. Vamos a tener algo muy claro. La solución de una ecuación diferencial es una función que no tiene derivadas. Entonces, vamos a entender que en este momento no queremos saber cómo se llega a esa función, sino que por el contrario, vamos a tratar de observar si una función específica, sea cual sea, es o no es solución de una ecuación diferencial. El proceso de cómo se llegó a esa función no es lo que nos interesa en este momento, eso lo vamos a realizar más adelante. Entonces veamos qué quiero decir realmente. Lo que quiero decir es que estamos tratando de analizar si esta función que tenemos aquí podría ser o no solución de esta ecuación diferencial. Y entonces lo primero que tenemos que entender es que esta función que tenemos aquí también se puede escribir de la siguiente forma. Es muy importante reconocer que esta función es completamente igual a esta ecuación, porque si no, no vamos a entender la simbología en relación a la ecuación diferencial que planteamos. Entonces vamos a observar que en la ecuación diferencial aparece la derivada de y. Eso me indica que tengo que derivar y. También aparece y. Eso me indica que yo puedo sustituir esta y por lo que dice aquí que vale y. Entonces lo primero que vamos a hacer es la derivada. En este punto debemos de recordar cómo era que se realizaba la derivada de e a la menos 3x. Lo primero que vamos a recordar era una fórmula que decía que e elevado a la g de x, si yo lo derivo, lo que voy a obtener es e elevado a la g de x por la derivada de g de x. Esto no hay que cuestionarlo, es una fórmula que ya está demostrada y que no hace falta preguntarse por qué es así, porque alguien ya lo demostró y comprobó que esto era real y la comunidad de matemáticos del planeta entero están de acuerdo en que esto es así. Entonces, vamos a aceptar que así es como se deriva e elevado a una función. En este caso, la función que está en el exponente de la e es menos 3x. Entonces quiere decir que la derivada de e elevado a la menos 3x es igual a e elevado a la menos 3x por la derivada de menos 3x. Y recordemos que la derivada de menos 3x es igual a menos 3. Pero recuerden que esto es una multiplicación y una multiplicación se puede escribir al revés o al derecho. A lo que me refiero es que veámoslo de la forma más básica posible, que 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Eso quiere decir que e a la menos 3x por menos 3 es lo mismo que decir menos 3 por e elevado a la menos 3x. Y esto de aquí es exactamente igual a esto de aquí. Si la pregunta es ¿qué pasó con el 5, muchachos? Es que ustedes no recuerdan que la derivada de una constante es igual a 0 y por favor no me pidan escribir al final más 0 porque eso sería absurdo. Ahora nos corresponde sustituir, es decir, en lugar de y', yo voy a escribir, lo cual se puede afirmar porque habíamos dicho que la derivada de y era menos 3e elevado a la menos 3x. Ahora vamos a escribir más 3 por. Recordemos que aquí dice 3 por y. Entonces voy a tomar lo que dice aquí que vale y lo voy a sustituir por esta y de aquí, lo cual nos quedaría. Veamos de nuevo que habíamos dicho que la y era igual a todo esto, por eso aquí yo escribo este paréntesis en lugar de la y. Aquí hay algo muy importante que no entiendo por qué a los estudiantes de Costa Rica les está costando hoy en día, y es el hecho de que si la y representa esta suma y yo estoy sustituyéndola en esta ecuación diferencial, entonces tengo que escribir estos paréntesis. Es fundamental porque el 3 multiplica
a todo lo que representa la y. Si ustedes no escriben este paréntesis, entonces el 3 va a multiplicar solamente a e elevado a la menos 3x. Y eso no es todo lo que representa la y. La y también representa el 5 que está sumando ahí. Ahora completamos la ecuación escribiendo igual a 5. Y pues bueno, esto no es tan simple. Ahora nos toca demostrar que todo esto tiene lógica. Veamos a ver a qué me refiero. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar este 3 por todos los términos que hay dentro del paréntesis. Y pues bueno, aquí vamos a ver que cometimos un pequeñísimo error, y es que a este lado no decía 5, era 15. Veamos a ver si es cierto. Ven por aquí, decía igual a 15. No sé por qué no escribí el 1, pero bueno, era 15. Sin embargo, eso no está corrigiendo ningún procedimiento, simplemente fue una cuestión visual. Y pues bueno, resulta que ahora vamos a observar que por aquí dice menos 3 e elevado a la menos 3x. Por aquí dice 3 por e elevado a la menos 3x. Quiere decir que esta parte de aquí es completamente igual en ambos términos. Entonces yo afirmo que estos dos términos son semejantes, lo cual quiere decir que yo puedo sumar o restar los números que están al frente de la e o multiplicando por la e. Entonces, si yo digo menos 3 más 3, pues el resultado me da 0 por e elevado a la menos 3x. Pero espero que me comprendan cuando digo que si tenemos 0 por cualquier cosa, el resultado es 0. Lo cual en matemática quiere decir que este término y este otro término se cancelan. Entonces, ¿qué me queda si esos dos se cancelan? Pues me queda que el 15 es igual al 15. Esto quiere decir que llegamos a una verdad. En un procedimiento como este, si al final llegamos a términos diferentes, totalmente diferentes, entonces vamos a decir que no es solución. Pero en este caso tuvimos la suerte de que nos quedó que el 15 es igual al 15 y estos dos términos son iguales. Entonces quiere decir que la función f de x igual a e elevado a la menos 3x más 5 es una solución, y mucha atención en esto, es una porque existen muchas otras soluciones, no solo esta, es una solución de la ecuación diferencial y' más 3y igual a 15.